Amén, hermanos. Buenas tardes. Que Dios les bendiga grandemente. Para nosotros es un privilegio poder compartir con la Iglesia de Cristo, con esta nueva generación de mileniales. Verdaderamente nos da un gran gozo saber de que están buscando ese cambio de mente, buscando eh, actualizarse más que todo con la presencia de Dios. Gracias a Dios porque me ha tocado compartir un tema que tiene mucho que ver en este tiempo, ya que a la Iglesia de Cristo se han metido muchas cosas que verdaderamente no corresponden al, al culto a Dios, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir a ver y ver cómo está nuestro campamento, dándonos cuenta pues de que hay algunas cosas que a Dios no le agradan, dependiendo cómo estemos, y no solo nosotros, sino toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Bien, vamos a empezar con el tema y eh, déjenme decirles de que en todo el tiempo que ha habido desde los dramas preexistenciales, han habido creaciones de Dios que se han mantenido en obediencia por amor, pero hay algunas creaciones que se han revelado. Entonces, esas creaciones han venido a desordenar todo el programa de Dios, todo lo que Dios ha establecido. Por eso es que era necesario que el Señor Jesús tuviera que venir a retomar la creación de Dios, ¿verdad? Por lo menos lo salvable, ¿verdad? Porque hay mucha creación que no, pues, sencillamente no va a responder al mensaje de Dios. Para los que tienen su cuaderno de notas, pues vamos a empezar leyendo lo que el Señor le dice a su pueblo de Israel que se encontraba en el país de Egipto. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, versículo 12 como texto áureo, si usted quiere, y dice de la siguiente manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en, en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por toda la audiencia, Señor, que está, Señor, al alcance de mi voz, Padre. Toma el control tú, Señor, del ambiente en todas las áreas, Padre, y que esta palabra pueda ser, Señor, una buena semilla, Padre, y que pueda llevar frutos, Señor, del cielo, dependiendo en la tierra que caiga, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todos los jóvenes en este congreso, Señor, que ellos puedan, Señor, buscar el cambio de mente, Señor, ya que les han alcanzado los últimos días, Padre, en todo lo que estamos viendo y viviendo, Señor. Ahora ya no nos lo están contando, ahora ya lo estamos viviendo, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, envía, Señor del cielo, una porción muy especial sobre cada uno, Padre, y gracias por haber enviado, Señor, ese rocío a través de la alabanza, para que ahora, Señor, el maná pueda caer, Señor del cielo, listo para poder ser comido. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Eh, digamos, como Iglesia de Cristo, nosotros debemos de estar bien claros en que Dios ha trabajado con dos grupos ahorita, ¿verdad? El primer grupo con el que Dios dispuso trabajar fue con el pueblo de Israel, ¿verdad? Como punta de lanza para
para las naciones, pero tristemente el pueblo de Israel también se desvió y tuvo que entrar a su proceso. Pero debemos saber que en el superplan de Dios todo es completo. O sea, el programa de Dios es completo. El programa de Dios no deja absolutamente nada pendiente, ¿verdad? Entonces, y que la liberación de su pueblo Israel eh, debía de tomar lugar, debía de tomar lugar por Dios, ¿verdad? Dios conocía que Egipto se había entregado aproximadamente a 740 dioses cósmicos. O sea, el pueblo de Egipto empezó a tener muchas visitaciones y hubieron dioses que se quedaron en diferentes formas, tomaron diferentes formas. eh, ya lo vamos a ir viendo nosotros. Entonces, hermano, imagínese usted de que el pueblo de Egipto tenía sus dioses y el pueblo de Canaán tenía sus dioses. Esto representa para la iglesia de Cristo que en medio de este Egipto, de este mundo, nosotros debemos de conservar la fe, nosotros debemos de conservar y perseverar firmes en la fe como el ancla que tenemos de Dios para poder terminar esta carrera con gozo, ¿verdad? Como le dije al principio, bendecimos a todos los jóvenes y esperamos de que ustedes pues puedan adquirir ese cambio de mente, ya que gracias a Dios se dio a cabo este congreso. Entonces, ahora la iglesia también tiene que derribar los dioses que se han infiltrado. O sea, dentro de la iglesia se han infiltrado muchos dioses, como le he dicho. Ahorita vamos a ver algunas cosas de esas. Tales como el ocultismo, ¿verdad? Digamos, a la iglesia de Cristo se ha metido, digamos, que la gente cargue un amuleto dentro de su cartera. Imagínense, ya ha comprado y lavado con la sangre de Cristo, pone su confianza en un amuleto, ¿verdad? Yo no tengo nada contra las, digamos, los hilitos rojos en las muñecas o cosas así semejantes que a Dios no le agrada, pues, porque indirectamente nosotros le ponemos algo de fe a eso. Pero sin embargo vamos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, adoramos, danzamos, pero realmente tendríamos que ver dentro de nosotros mismos cuáles son esos dioses que han tomado nuestra mente, que han tomado nuestra atención, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, ya dijimos el ocultismo, dice, porque hay iglesias que han cambiado la forma de culto que a Dios le agrada. Dice, poniendo su confianza en amuletos y en otros ídolos. Dice, aceptando otros dioses. Usted me dirá, bueno, hermano, pero dijo que el origen de esos dioses fue en dramas preexistenciales. Bueno, la Biblia, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si usted quiere, vamos conmigo aquí a Primera Corintios. Vamos a ver Primera Corintios capítulo 8, verso 5. Voy a ir despacio, hermano, porque necesito que esto le quede a usted, joven, en su mente y en su corazón, porque se va a ir encontrando en el camino, hermano, con todas estas clases de situaciones y que usted debe de estar apercibido, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 8, dije, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia,
que es el recipiente que Dios usó para que le dieran el programa del siguiente grupo, que es la iglesia. Le dije anteriormente de que hay dos grupos con los que Dios está trabajando fuertemente, que es con el pueblo de Israel y con la iglesia. Entonces, se deja ver todo eso bien plasmado en la escritura. Vamos a hacer la aclaración, ya leo usted, vamos a hacer la aclaración que uno es Israel y otro la iglesia. Ahí mismo adelantito, en 1 Corintios 16, dice la escritura de la siguiente manera. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, está hablando el apóstol Pablo, está hablando aquí del pueblo de Israel, de que todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel hizo en contra del único Dios verdadero, nosotros no lo debemos de hacer. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, dice, para nosotros, que para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ok, ¿cómo así el pueblo, la codicia es un deseo exacerbado por obtener algo? Entonces, hermano, nosotros como iglesia del Señor debemos de correr legítimamente. Necesitamos correr legítimamente. Porque el apóstol Pablo, por la jerarquía, el rango que le habían dado, eh, escribe en una de sus cartas, porque no vaya a ser, dice, que siendo yo heraldo, venga a ser que eliminado. Entonces, no importa que sean apóstoles, que sean profetas, pastores, evangelistas, maestros, hermano, pueden sufrir esa pérdida. Entonces, hermano, es necesario que nosotros como iglesia de Cristo entendamos de que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, hermano, es un ejemplo para nosotros, porque como le decía al principio, el pueblo de Israel sale de un país donde tenían a 740 dioses para adorarlos, para celebrarles culto y todo, y van a Canaán, donde también estaban cundidos de dioses. Ahora, me gusta algo que dice el doctor. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que aprender a vivir en medio de un mundo pecador. O sea, usted mira para la izquierda, a la derecha, para donde sea, hay pecado, pues. Pero si usted verdaderamente quiere alcanzar el supremo llamamiento, el rango más elevado que puede haber de ser novia, esposa del Cordero, hermano, pues tendríamos mucho que hacer en este tiempo porque nos han estado cooptando la atención, nos han puesto muchos distractores en el camino, de tal manera que nosotros, pues, algunas veces me gusta una versión muy, muy preciosa que dice que el pueblo de Israel siempre le faltó el respeto a Dios. Nos tendríamos que preguntar cuántas veces nosotros le faltamos el respeto a Dios. Me gusta ese término porque no dice literalmente, están pecando contra mí, no dice faltar el respeto. Yo creo que tendríamos mucho que ver, más que todo en este tiempo y en ustedes que nos están escuchando como jóvenes. Ustedes tienen que saber exactamente cuando uno cruza la línea y ya empieza a faltarle respeto a una autoridad, digamos a su papá, a su mamá, ahora con mayor razón a Dios, ¿verdad? Entonces encontramos de que a ellos les sucedió eso, pero vamos a ir un poquito más lejos, ¿ok? Si usted me acompaña, y para los que están apuntando, Salmos, el libro de los Salmos, para que usted tenga claro, el libro de los Salmos, capítulo 82, Salmos 82, por favor. Y va a ver usted el origen de estos dioses. Hermano, como le dije, digamos, una cosa es estar todavía en obediencia a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque, hermano, aunque nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios cuando estuvimos nosotros, cuando la pregunta sería cuándo usted estuvo constituido y para que lo destituyeran, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias a Dios por el bagaje que nos han dado, nosotros estuvimos una vez constituidos en la casa del Padre. Ahí
pero por no mantenernos también en el orden de Dios, nos quedamos viendo para todos lados, un grupo se rebela, otro grupo se mantiene fiel y nosotros nos quedamos indecisos. ¿Qué hacemos? Optativos. Bueno, como no optamos allá, entonces vienen y nos mandan a este lugar probatorio, que es un lugar intermedio, porque la tierra es un lugar no definitivo, es un lugar intermedio donde venimos a ser probados cada día. Ustedes como jóvenes están siendo probados cada día y verdaderamente se debieran de preguntar, ¿soy yo alguien que honra a Dios, que no le falta respeto a Dios, o soy yo alguien que en realidad necesito el cambio de mente? ¿Verdad? Entonces dice Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de ¿quién? Quiero oír ahí a todos los que están leyendo o oyendo. Dios está en la reunión de ¿quién? De los dioses. En medio de los dioses juzga. O sea que Dios todavía hasta el día de hoy, en cada reunión que tiene, llama a los dioses que se mantuvieron fieles a Él. Pero de este grupo de dioses hubo un grupo que se separó. Y es el grupo que ha venido a provocar toda clase de idolatría, toda clase de culto, toda clase de desorden dentro de la creación de Dios. Y por eso es que hay mucha gente. Hermano, por favor, ayúdenme. Digamos, los hermanos que nos están escuchando en México, tienen ahí a una entidad femenina caída que de santa no tiene nada, por favor. ¿Verdad? Y por respeto a la audiencia, pues no me voy a meter más hondo, ¿verdad? Pero, hermano, son dioses, pero dioses caídos. Y que toman objetos, toman animales, toman diferentes cosas, y eso lo dice la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, podemos saber que el trabajo que Moisés y Aarón fueron a hacer para derribar los dioses de Egipto, contra estas potestades estaban peleando. Entidades caídas. Y le digo un poquito más, hay entidades femeninas caídas que están causando todavía muchos estragos en la creación de Dios y más que todo, digamos, le doy gracias a Dios porque si son los millennials que nos están escuchando, pues esperamos de que tengan un poco de deseo de amar la palabra. El doctor decía, para nosotros debiera de ser amar a Jesucristo, amar su palabra y amar su venida. Eso es lo que debiéramos de tener. Si queremos regresar sanos y salvos a casa, ¿verdad? Pero si no, pues, hermano, ayer precisamente compartía con el organizador de este congreso que va a haber iglesia a lo Enoch, iglesia a lo Noé y iglesia a lo Lot. Ya eso ya lo interpretaste. Pero sigamos un poquito más. Ok. Entonces, miremos el primer Dios que derriba, que hay que derribar. Este primer Dios que hay que derribar en Egipto, que es el mundo y que se ha metido a las iglesias. Veamos qué dice Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Éxodo 7, verso 3. Dice de la siguiente manera: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El primer Dios que derribó Dios y que nosotros también como iglesia tenemos que derribar fue a Faraón. Faraón Ra, que es el Dios Sol. Entonces, ¿qué representa Faraón? Faraón representa la prepotencia. Faraón representa, hermano, la idolatría, porque en el tiempo de Faraón,
hermano, se señoreaba mucho del pueblo. Por eso usted se recordará que cuando eh, José interpreta el sueño de Faraón, le dice Faraón a José, tú vas a ser segundo que yo, le dice. Solamente en el trono yo seré mayor que tú, le dice. O sea, siempre marcando, hermano, el nivel de gloria. Son glorias caídas, ¿me entiende? Pero sin embargo les dieron mucho poder. Entonces, si usted quiere ver aquí atrásito en Éxodo capítulo 1, verso 8. Hay mucho que ver aquí porque los faraones han ido cambiando, pues no era el mismo faraón que recibió al pueblo de Israel cuando llegaron a Egipto, no era el mismo, ese faraón murió y lo precedió otro. Entonces dice aquí capítulo 1, verso 8, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey o un nuevo faraón que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces, este faraón no conocía todo lo que José había hecho. Entonces empezó a enseñorearse y este faraón le decían faraón Ra, que es faraón el dios sol. Entonces, él era la última palabra. Entonces, ahora traigámoslo a nuestros tiempos, pues, a nuestros tiempos. Hermano, en este tiempo hay ministros que se están enseñoreando de la grey de tal manera que los están conduciendo, hermano, a la perdición. Cambiaron, no pudieron perseverar en la sana doctrina. O tal vez nunca les hizo clic, ¿verdad? Y no pudieron soportar el cambio de estafeta. Ah, para su información, a estos ministros, a estos dioses que los están endiosando ahorita, les van a decir hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Un hacedor de maldad es una persona que sabiendo exactamente lo que está haciendo, está llevando muchas almas a la perdición. Ese es un hacedor de maldad. Bueno. Ok. Hay mucho que hablar, pero yo tengo que caminar porque ya creo que solo 15 minutos me quedan. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Porque se enseñoreaba de su pueblo, pero Dios con brazo fuerte lo sacó. O sea, imagínese usted que Dios tuvo que intervenir con su brazo fuerte. No fue un brazo débil, no fue, hermano, algo de solo dar una orden, no. Dios se tuvo que manifestar de una manera fuerte. Imagínese que Dios está en su trono y que Dios tenga que pararse para hacer algo. Y eso fue lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Hay que derribar a ese Dios. Nosotros como iglesia de Cristo, hermano, necesitamos firmemente poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Debemos, hermano, ver de que lo más importante es la herencia eterna. La herencia terrenal se corrompe. Por eso el Señor dice, no hagan tesoros, dice, en la tierra, porque ahí la polía y el orín corrompen, no, mejor hagan tesoros en el reino de los cielos. A nosotros, hermano, nos conviene llegar seguros al cielo. Hermano, la Biblia es tan maravillosa que miramos algunos ejemplos y dice la Biblia que estando Moisés en las mejores universidades, porque Egipto era el imperio de ese tiempo, hermano, estando en las mejores universidades, bien preparado, un hombre de varios idiomas y todo, dice que prefirió el vituperio de Cristo, dice, antes de llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, nosotros tenemos que dar prioridades a lo importante. Yo te quiero dejar este pensamiento. Lo temporal pasa, la vanidad de los ojos pasa, pero todo lo que corresponde al reino de Dios es eterno.
Bueno, entonces, miremos ahí mismo Éxodo capítulo 7, versículo 4 y 5. Éxodo 7, 4 y 5. Dice la bendita palabra de Dios, capítulo 7, verso 4 y 5. Dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. Santo Dios, eran esclavos, hermano. Bendito sea la misericordia de Dios, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Hermano, ellos eran esclavos, pero Dios dice, sacaré a mis ejércitos, dice, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios prometió, hermano, de que viene por la iglesia de su Hijo Jesucristo y de que manda a su Hijo. Es bien interesante que el Hijo todavía... Hay algo precioso, hay algo muy precioso ahí. De que nuestro sumo sacerdote, decía el doctor, es bien importante de que notemos nosotros de que en el lugar santísimo no había dónde sentarse, porque el sumo sacerdote tenía que estar oficiando siempre. Pero Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, no de esta tierra, sino el mismo cielo, dice Hebreos. Y Dios le dio un nombre y le dio un lugar de preferencia, dice. O sea, que la salvación y el sacrificio de la salvación está hecha. Pero en ese lugar el Señor sí está sentado ya, porque está sentado a la diestra del Padre, porque ya todo está consumado. Faltan en el programa de Dios muchas cosas que se den, pero bueno, eso será de otro tema. Sigamos adelante. La iglesia debe de dejar la idolatría de hombres y la idolatría de cualquier otra cosa que tenga, que le esté atrayendo la atención. La iglesia de Jesucristo, hermano, es bien interesante que hay diferentes grupos dentro de la iglesia de Cristo. Dice 60 son las reinas, 80 las concubinas, dice, y las vírgenes sin números, pero una sola es la amada mía, paloma mía, preciosa mía. Entonces, hermano, nosotros no podemos querer tener amores con el Señor y cuando nos retiramos empezamos a tener amores con el mundo y le damos prioridad a cualquier otra cosa que no sea dentro del programa de Dios. Usted escoge, hermano. Usted escoge. Usted tiene la última palabra en lo que corresponde. Hay algo muy precioso que debemos de saber de que Dios le entregó a usted su alma. Usted es responsable de su alma. Si usted no la cuida y no procura seguir los pasos que la Escritura establece, hermano, tristemente, el alma puede ir a cualquier otro lugar, menos a vivir con el Señor Jesús por la eternidad. Hay programas, no, quítese ese pensamiento de religiosidad de su mente. Hay muchas cosas que hablar. Dice el apóstol Pablo, tiempo nos haría falta para poder decir lo que se tiene que decir, pero bueno. Entonces, la iglesia debe de dejar la idolatría de hombres, ¿verdad? Ídolos. Yo le pregunto de joven, donde usted tiene su mirada puesta, esa persona o ese ministro o su novia, su cónyuge, pagaron el precio de la salvación de su alma. ¿Qué es más importante en este caso?
Usted no va a poder decir, no, es que yo puse mi atención aquí, yo puse mi atención allá. No, 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 no hay cosa semejante a eso. La Biblia es clara y específica, dice que hay tiempo de todo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de recoger piedras, tiempo de tirar piedras. Todo tiene su lugar. Tampoco vamos a ser extremistas, ¿verdad? Sino nosotros como iglesia de Cristo debemos de ser equilibrados. Ok, bueno. Primer Dios que hay algo bien importante en este asunto, porque fíjese que hoy en la mañana que pues me levanté y me bajó un pensamiento. Y el pensamiento que me bajó fue este, se lo voy a compartir, Mateo 12:29. Y dice, ¿por qué dice? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Por qué decimos nosotros que el primer ídolo, el primer Dios que derribó Dios y que la iglesia tiene que derribar, tenía que ser Faraón? Porque Dios es un Dios de orden y Dios siempre empieza por la cabeza y tenía que empezar por Faraón, quitándole su orgullo, quitándole su vanidad, quitándole su señorío. Es más, cuando llega Dios, cuando Moisés y Aarón llegan enviados por Dios y le dicen, mira, dice Jehová que nos deje ir 3 días de camino para celebrarle fiesta, dice Faraón. ¿Y quién es Jehová? No lo conocía. Si supiera que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él creó las Pleiades en los cielos, hermano, Dios bendito. Quisiéramos conocerlo más, ¿verdad? Pero bueno, está solo dentro de su sola voluntad, ¿verdad? Okay. Necesitamos un cambio de mente al respecto de todos los distractores que hay en este mundo ahorita. Hay muchos distractores, demasiados distractores. Yo no sé cuál es el mayor distractor tuyo ahorita, pero tómalo en cuenta, Joa, tómalo en cuenta. En el nombre de Jesús, tómalo en cuenta. Miremos ahí mismo en Éxodo capítulo 7. Vamos a ver el segundo Dios que derribó. Capítulo 7, versículo 9 al 13. 7, 9 al 13, ahí mismo. Ok. Aleluya. Dice 7, 9. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Esto es bien importante. Nunca hagamos nosotros las cosas como nosotros queremos. O se hacen como Dios manda, o esto no tiene ningún respaldo. Sigue diciendo, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Yo quiero que usted note aquí, ya Faraón ya estaba derribado y se tuvo que apoyar en sabios y hechiceros. Ese es el Dios del poder de las tinieblas. Dice, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Dice versículo 12, pues echó cada uno su vara, las
las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El doctor Ríos decía, ¿cuál sería digamos, la reacción de Moisés cuando Dios lo llama y le da la vara y se convierte en serpiente? Pues haber dicho Moisés, yo nunca he visto cosas semejantes, ¿verdad? Y él pudo haber pensado, ¿verdad? Podríamos pensar nosotros un poquito que él pudo haber pensado. La tengo hecha, pues el poder de Dios está en mis manos. Pero ¿cuál sería su sorpresa que llegando a Egipto, los hechiceros y los magos hicieron lo mismo? Gran sorpresa, ¿verdad? Entonces, hermano, es indiscutiblemente que el reino de las tinieblas es latente, pues. El reino de las tinieblas vibra, hermano, con todo su poder, porque, hermano, estos dioses les dieron muchas capacidades, pero los que no se mantuvieron fieles, estos dioses vinieron a perturbar, hermano, toda la creación de Dios. Bueno, si no, volvamos a Génesis y miremos cómo es de que el serpiente, o sea, nosotros somos el ser humano, pero ahí era un serpiente, un ser de luz, entró al huerto. ¿A qué? A felicitar a Adán y Eva y no, a perturbarlos, a destruir la obra de Dios. Entonces, hermano, el próximo Dios que había que derribar era el Dios de las tinieblas. ¿Y qué pasó con las serpientes? Que la vara que llevaba Aarón y Moisés se devoró siempre, hermano. Por eso es que en la Biblia dice, Génesis, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y había grandes tinieblas, dice. Pero eso no quiere decir que tomaron todo el poder. No, Dios les permitió hacer semejante cosa, pero siempre el Espíritu de Dios toma el control de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque dijo Dios, sea la luz, y las tinieblas tuvieron que huir. Y si nosotros creemos, hermano, de que Dios nos puede dar a nosotros esa bendición, de que todas las tinieblas que hay en nosotros, el Señor lo dice en su palabra, dice que debemos de tener mucho cuidado, dice, no vaya a ser que en nosotros haya muchas tinieblas. Okay. Bueno, eso lo encontramos nosotros, hermano, ya por cuestión del tiempo, ya me quedan unos 5 minutos. Eso ya solo le voy a dar citas si quiere. Eso lo encontramos nosotros en Efesios 6:12. ¿Verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿En dónde? En las regiones celestes. O sea, todas esas potestades son cósmicas. O sea, pululan en el cosmos, pues. ¿Sí? Estoy hablando. Entonces, hermano, es bien interesante, bien interesante. Voy a avanzar y tal vez puedo hablar de otro Dios. Ok. Y yo creo que con este vamos a terminar y solo le doy la conclusión porque el tiempo avanzó. Ya tengo 40 minutos. El tercer Dios que hay que derribar es el Dios de las riquezas. Porque es el tercer Dios que derribaron en Egipto. ¿Ok? El Dios de las riquezas. Vamos ahí mismo, gracias a Dios que estamos ahí. 7 de Éxodo, verso 17. Ya va a ver por qué le digo yo que es el Dios de las riquezas. Dice verso 17, 7:17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Ya va a ver por dónde vamos ahorita. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová
lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El río, digamos, todo lugar donde hay un río es sinónimo de vida, porque lleva caudales de agua. ¿Por qué Dios fue a derribar ese Dios de las riquezas? Porque todo Egipto dependía del Nilo. Toda la economía dependía del Nilo. O sea, el Nilo les daba, era un lugar agrícola por las riquezas del agua del Nilo, los peces y todo eso. Entonces, cuando viene Dios y derriba a Faraón, derriba el poder de las tinieblas y ahora derriba al Dios de las riquezas. Ahora, ¿qué mensaje nos estará enviando el Señor? ¿Qué nos estará diciendo a nosotros, hermano, el Dios de las riquezas? Ellos tenían, hermano, cuando usted sigue leyendo más adelante, Faraón manda a llamar a sus brujos, hechiceros, adivinos y tanta cosa, y ellos van a hacer, pero ellos no limpian el río. El trabajo del poder de las tinieblas era contrarrestar la batalla que Dios le estaba presentando a esos dioses, pero ellos llegaron e hicieron lo mismo. No tiene ningún sentido, pienso yo. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros, ellos tenían que limpiar el agua, no hacer lo mismo. Dependían del Nilo para vivir y de la economía de Egipto. Se debía al Nilo. Y hacía que esta tierra fuera un huerto. El río Nilo hacía que Egipto fuera un huerto. Por eso ahora se acordará usted que los israelitas en el desierto se acordaban de los ajos y las cebollas y los pepinos y los melones. Era una tierra agrícola. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y solo les dejo la cita de Colosenses 2, 14 y 15. Que el Señor Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente a todos estos dioses caídos. Que Dios los bendiga y los guarde.